No sé desde dónde estás escuchando. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando a casa después de un día agotador. Sus manos se mueven en silencio, lavando el mismo vaso de cristal por tercera vez. El sonido resuena hueco en la cocina de pisos de mármol. No sé desde dónde estás escuchando. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando la ropa o llegando del trabajo, mirando el reloj después de una jornada interminable. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a sorprender. Rosa Martínez había sido invisible durante tanto tiempo que a veces se preguntaba si realmente existía. A los 52 años, sus manos curtidas contaban historias de décadas, fregando los desastres ajenos. Su espalda curvada por años de agacharse sobre tinas de baño y zócalos, sus rodillas adoloridas de gatear sobre alfombras persas carísimas que costaban más que su sueldo anual. La mansión en las lomas de Chapultepec, donde trabajaba 6 días a la semana, se alzaba como una fortaleza de vidrio y acero. Sus ventanales del piso al techo ofrecían vistas impresionantes de la Ciudad de México, extendiéndose abajo como un mar brillante de sueños. Pero Rosa ya casi no miraba esas vistas. Sus ojos se mantenían enfocados en las tareas interminables frente a ella: pulir los grifos cromados hasta que relucieran, tallar el mármol italiano importado hasta que brillara como espejos, sacudir las incontables piezas de arte que adornaban las paredes como testigos silenciosos de riqueza inimaginable. Cada mañana a las 4:30, el despertador de Rosa perforaba la oscuridad de su departamentito en la colonia Doctores. El edificio era viejo, con paredes delgadas que dejaban entrar todos los sonidos de los vecinos: bebés llorando, pleitos nocturnos en voz alta, el rugido de camiones de carga sobre el asfalto roto de abajo. Se levantaba de su cama angosta, sus articulaciones protestando con cada movimiento, y se preparaba para el viaje que la llevaría de un mundo a otro. 3 micros, 2 horas de ida y vuelta, cargándola desde la realidad de recibos sin pagar y llamadas preocupadas de su madre al paisaje surrealista de dinero ilimitado y frialdad emocional ártica. El primer pecero la recogía en la avenida Doctores, donde la luz matutina revelaba la verdad sobre su barrio: cercas de alambre coronadas con alambre de púas, ventanas enrejadas, paredes rayadas con grafiti que hablaba de sueños postergados y esperanzas abandonadas. Rosa cargaba su bolsa de piel gastada pegada al pecho, adentro los preciosos pases del transporte que representaban su línea de vida al empleo, un termo de café que había hecho con granos baratos del mercado y una pequeña foto de su familia metida detrás de su credencial vencida. Los otros pasajeros en ese primer pecero eran gente como ella, trabajadoras domésticas, jardineros, guardias de seguridad, todos viajando hacia las colonias relucientes donde pasarían sus días manteniendo las vidas de personas que nunca sabrían sus nombres. Carlos Wentworth Dresser poseía una fortuna construida sobre 3 generaciones de inversiones inmobiliarias, patentes de tecnología y portafolios bursátiles que generaban más intereses en un solo día de lo que Rosa ganaba en 3 meses. Su patrimonio neto, según las revistas financieras que lo presentaban anualmente, excedía los $40 millones, con propiedades esparcidas por México y Estados Unidos, activos en cuentas extranjeras y tenencias de inversión que incluían desde criptomonedas hasta futuros de oro. Pero el dinero, como Rosa llegaría a entender, no podía llenar el vacío en el alma de un hombre dejado por una pérdida devastadora. Carlos había enviudado 18 meses atrás, cuando su esposa Margarita murió en un accidente automovilístico en la carretera a Toluca, dejándolo solo en una mansión de 1,000 metros cuadrados con sus 2 hijos adolescentes y un personal de 8 empleados que caminaban en puntillas alrededor de su rabia alimentada por el dolor. La llegada de Rosa a la casa Wentworth 6 meses antes había nacido de la desesperación de ambos lados. La anterior ama de llaves de Carlos, una mujer alemana severa llamada Ingrid, que había manejado el hogar por 15 años, había renunciado después de uno demasiados arranques explosivos de Carlos. Otras 3 amas de llaves habían ido y venido en rápida sucesión, incapaces de tolerar la atmósfera de furia apenas controlada que impregnaba la mansión como gas tóxico. La agencia de empleos había advertido a Rosa que esta posición particular era desafiante, pero necesitaba desesperadamente el trabajo.
La medicina para la diabetes de su madre costaba 8,000 pesos al mes. Su hermano menor Miguel se había atrasado en las colegiaturas del CONALEP y la renta de su modesto departamento había aumentado por tercera vez en 2 años, conforme la gentrificación avanzaba constantemente hacia el oriente desde el centro de la ciudad. Carlos apenas la había mirado durante la breve entrevista realizada en su imponente oficina en casa, un cuarto forrado con libros encuadernados en piel que nunca leía y premios de organizaciones empresariales que ya no le importaban. Su escritorio, una losa masiva de caoba importada de Honduras, sostenía múltiples monitores mostrando precios bursátiles que se movían en tiempo real, números representando millones de pesos fluctuando con cada segundo que pasaba. Pero su atención parecía enfocada en algo más allá de esas pantallas, quizás en la fotografía enmarcada de su difunta esposa que se encontraba prominentemente junto a su teclado. Margarita, con su outfit blanco de tenis, sonriendo radiante después de ganar un torneo en el club de campo, donde la membresía costaba más que el ingreso anual de la mayoría de la gente. Los hijos, Madison de 17 años y Tyler de 15, trataban a Rosa con la indiferencia casual reservada para los electrodomésticos. Madison, estudiante del último año en un colegio privado exclusivo en Polanco, dejaba caer su ropa de diseñador en el piso del cuarto y abandonaba platos sucios esparcidos por toda su suite, nunca reconociendo la presencia de Rosa cuando limpiaba el desastre. Tyler, enojado con el mundo desde la muerte de su madre, se comunicaba principalmente a través de gruñidos y portazos, su equipo caro de videojuegos esparcido por su cuarto como escombros electrónicos. Ambos niños habían heredado la capacidad de su padre para la distancia emocional, creando muros alrededor de sí mismos que Rosa reconocía con la sabiduría triste de alguien que había pasado años navegando las heridas ocultas de otros. Los otros miembros del personal, Elena la cocinera, Jaime el jardinero, María la mucama nocturna y David el asistente personal, mantenían una neutralidad cuidadosa alrededor de Rosa, ni acogedora ni hostil, tratándola como una presencia temporal que probablemente desaparecería tan rápido como las otras lo habían hecho. Se movían a través de sus deberes con precisión mecánica, sus interacciones con Carlos limitadas a comunicaciones esenciales, entregadas en voces cuidadosamente moduladas para evitar despertar su temperamento impredecible. La mansión se sentía menos como un hogar que como un museo donde todos caminaban silenciosamente para evitar disturbar las exhibiciones, donde la risa genuina había sido reemplazada por los sonidos artificiales de televisiones sonando en cuartos vacíos. Las primeras semanas de Rosa en la mansión Wentworth fueron un estudio en supervivencia adaptativa. Aprendió a leer las señales sutiles que indicaban el clima emocional de Carlos, la manera particular en que agarraba su taza de café cuando la bolsa abría mal, el silencio que descendía como niebla cuando recibía llamadas telefónicas de sus abogados sobre su disputa en curso con su hermano por la herencia de su padre. Descubrió que Madison se volvía particularmente demandante cuando sus amigas colgaban fotos en redes sociales de fiestas a las que no había sido invitada, y que el cuarto de Tyler permanecía más desordenado durante semanas cuando sus calificaciones caían por debajo de los estándares imposibles que su padre mantenía aún en el dolor. El silencio en la mansión no era el silencio cómodo del contentamiento, sino el silencio opresivo de un hogar donde todos habían aprendido a suprimir sus respuestas naturales. Las conversaciones se conducían en susurros, los pasos eran amortiguados por alfombrado grueso, y hasta el reloj de péndulo en el hall de entrada parecía hacer tic-tac más suavemente de lo que los relojes deberían. Rosa se encontraba moviéndose a través de este paisaje silenciado como un fantasma entre fantasmas, su presencia reconocida solo cuando algo necesitaba ser limpiado, algo necesitaba ser traído, algo necesitaba ser arreglado que la familia adinerada no podía reparar por sí misma. Pero Rosa había aprendido hace mucho que la supervivencia requería más que simplemente soportar las dificultades. Demandaba encontrar pequeños bolsillos de significado dentro de circunstancias sin sentido. Comenzó a notar cosas que otros pasaban por alto. La manera en que la luz matutina se filtraba a través de las ventanas de la cocina
y creaba patrones de arcoíris en las superficies de mármol, la fragancia particular del jazmín creciendo a lo largo de la pared del jardín, el sonido satisfactorio de ventanas apropiadamente limpias, cantando bajo los movimientos rítmicos de la escobilla de goma. Estas pequeñas observaciones se volvieron sus tesoros privados, pequeñas rebeliones contra los efectos deshumanizantes del trabajo invisible. 3 meses después de su empleo, Rosa enfrentó la crisis que finalmente transformaría tanto su vida como el corazón congelado de Carlos Wentworth. Su hermano menor, Miguel, un muchacho de 20 años de naturaleza dulce estudiando reparación automotriz en el CONALEP de Iztapalapa, se desplomó durante clase con dolor abdominal severo que lo envió al hospital en una ambulancia. El diagnóstico fue apendicitis que requería cirugía inmediata, y mientras el procedimiento en sí era rutinario, las cuentas del hospital comenzaron a acumularse con las matemáticas despiadadas de los costos de atención médica mexicana. La madre de Rosa, llamando desde la sala de espera del hospital con pánico en su voz, explicó que su seguro cubriría solo una porción de los gastos, dejando a la familia responsable de casi 80,000 pesos en deuda médica. Este era dinero que simplemente no tenían, dinero que representaba más de lo que Rosa ganaba en 4 meses de trabajo extenuante en las lomas sobre la Ciudad de México, dinero que podría haber sido 80 millones de pesos por toda la realidad que tenía en su mundo de trabajos de salario mínimo y quincenas estiradas. Rosa nunca había pedido nada más allá de su salario acordado en todos sus meses de empleo. Había visto a Carlos gastar más en una sola botella de vino de lo que ella ganaba en una semana. Había limpiado cuartos donde los muebles costaban más de lo que valía todo el departamento de su familia. Había organizado closets llenos de ropa que todavía portaba etiquetas de precio que excedían su renta mensual. Pero ahora, parada fuera de la oficina en casa de Carlos un jueves por la mañana en octubre, Rosa sintió el peso de la desesperación presionando sobre sus hombros como una carga física. Tocó suavemente en la puerta parcialmente abierta, sus manos curtidas, temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta conteniendo el papeleo del hospital de Miguel y las instrucciones de alta. Carlos levantó la vista de su pantalla de computadora con la expresión de molestia que reservaba para interrupciones a su rutina matutina de monitorear su portafolio de inversiones. Sus ojos del color de nubes de invierno registraron la presencia de Rosa con el reconocimiento mínimo que le daba a todo el personal doméstico que se atrevía a entrar a su dominio privado. Rosa explicó la situación en su inglés cuidadoso, el acento de su niñez aún coloreando ciertas palabras a pesar de décadas de práctica. No pidió caridad, sino un adelanto de sus futuros sueldos, dinero que ganaría a través de servicio fiel continuo, pero que necesitaba inmediatamente para prevenir la destrucción financiera de su familia. Le mostró las cuentas del hospital con sus columnas pulcras de cargos, los honorarios del cirujano, el costo del anestesiólogo, los cargos de cuarto que se acumulaban como interés sobre una deuda imposible. La respuesta de Carlos fue rápida y absoluta. No. Su voz llevaba la finalidad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones sin explicación, alguien cuya riqueza lo había aislado de las matemáticas desesperantes de las vidas de la gente ordinaria. No miró el papeleo que Rosa ofreció, no reconoció la dignidad silenciosa con la que había presentado su petición, no pareció registrar que esta mujer había servido a su familia fielmente sin queja o crítica por 3 meses. Rosa absorbió este rechazo con la misma gracia que había aprendido a aplicar a todas las decepciones de la vida, asintiendo silenciosamente y retirándose de la oficina sin argumento ni súplica. Pero la desesperación tiene su propia lógica, y una semana después Rosa se encontraba una vez más parada fuera de la puerta de la oficina de Carlos. La condición de Miguel había mejorado, pero el departamento de facturación del hospital había comenzado a hacer llamadas sobre arreglos de pago. La madre de Rosa había tomado un segundo trabajo limpiando edificios de oficinas en la noche, su artritis ignorada en favor de la supervivencia financiera. Rosa misma había aplicado para préstamos de día de pago a tasas de interés predatorias. Había pedido asistencia al padre de su parroquia. Había hasta considerado empeñar la pequeña cruz de oro que su abuela le había dado en su 18º cumpleaños. Esta vez,
Vino preparada con documentación, no solo las cuentas del hospital, sino prueba de los ingresos de su familia, su propio registro de empleo, cartas de los doctores de Miguel, explicando la necesidad de la cirugía y el pronóstico excelente del muchacho para la recuperación. El segundo rechazo de Carlos fue aún más cortante que el primero, entregado sin levantar la vista de su pantalla de computadora, donde números verdes y rojos danzaban su danza eterna de ganancia y pérdida. Le dijo a Rosa que no estaba manejando un banco, que los problemas personales de los empleados no eran su responsabilidad, que debería haber pensado sobre gastos de emergencia antes de tomar un trabajo que pagaba lo que el suyo pagaba. Sus palabras llevaban la crueldad casual de alguien que nunca había estado desvelado en la noche, calculando si pagar el recibo de luz o comprar despensa. Nunca había tenido que elegir entre medicinas recetadas y reparaciones del coche. Nunca había tenido que explicar a un niño por qué no podían tener las mismas cosas que sus compañeros de clase daban por sentado. Rosa dejó su oficina por segunda vez en 7 días, pero algo fundamental había cambiado en su entendimiento del carácter de su patrón. Reconoció en la dureza reflexiva de Carlos el caparazón protector que el dolor y la traición habían construido alrededor de su corazón, pero también vio claramente ahora el vacío moral que existía donde la empatía debería haber vivido. Caminando a casa esa tarde en micros llenos de otros trabajadores cansados, Rosa tomó una decisión que finalmente agrietaría el alma calcificada de Carlos Wentworth y transformaría ambas sus vidas de maneras que ninguno podría haber imaginado. El lunes siguiente por la mañana, Rosa llegó a la mansión cargando un sobre Manila conteniendo algo que probaría ser más poderoso que cualquier súplica o argumento. Adentro estaban fotocopias de cada documento relacionado con la hospitalización de Miguel, pero también algo más, un recuento completo de la vida financiera de Rosa, puesta al descubierto con la honestidad brutal de alguien que no tenía nada más que ocultar. Estados de cuenta bancarios mostrando sus depósitos mensuales y el drenaje inexorable de gastos de vida, recibos de renta de su departamento en la Doctores, recibos de servicios calculados hasta el centavo, recibos de despensa guardados de mercados del barrio donde compraba, produce dañado y carne con descuento, evidencia de una vida vivida en los márgenes de la prosperidad mexicana, pero conducida con responsabilidad meticulosa y orgullo silencioso. Carlos estaba en su oficina como de costumbre esa mañana, taza de café humeando junto a su computadora mientras revisaba actividad de mercado nocturna de intercambios asiáticos. Rosa entró sin tocar, su deferencia usual reemplazada por algo más duro y más determinado. Puso el sobre en su escritorio directamente frente a él, cubriendo el teclado que lo conectaba a sus millones digitales. Cuando él levantó la vista con irritación, ella encontró su mirada firmemente y habló con una firmeza que sorprendió a ambos. Le dijo que no estaba pidiendo caridad o tratamiento especial, que nunca había faltado un día de trabajo o fallado en completar cualquier tarea asignada a su satisfacción. Dijo que la emergencia de su familia era temporal, pero su necesidad era real, y que estaba preparada para trabajar horas adicionales, tomar deberes extra o firmar cualquier contrato razonable para garantizar el reembolso de un adelanto sobre su salario. Esta vez Carlos realmente miró los documentos que había traído. Quizás fue curiosidad sobre su franqueza inusual, o tal vez algún instinto desarrollado a través de años de evaluar riesgos de inversión, pero se encontró examinando el retrato financiero que Rosa había pintado de su vida. Los números contaron una historia de disciplina y sacrificio notables. Una mujer sosteniendo no solo a sí misma, sino contribuyendo a los gastos médicos de su madre y la educación de su hermano, mientras mantenía crédito perfecto y lograba ahorrar pequeñas cantidades cada mes, a pesar de un ingreso que la calificaría para programas de asistencia gubernamental. Sus estados de cuenta bancarios mostraban pagos automáticos a acreedores, depósitos regulares a una cuenta de ahorro navideña, pequeñas transferencias semanales a un fondo que había etiquetado simplemente emergencia, que ahora contenía exactamente 837 pesos con 47 centavos. Algo en esos recibos y estados meticulosamente organizados perforó a través de la indiferencia defensiva de Carlos, como una navaja encontrando la brecha en la armadura.
Aquí estaba evidencia de una vida vivida con más responsabilidad fiscal de la que muchos de sus conocidos millonarios mostraban, prueba de alguien que entendía el valor verdadero del dinero porque tenía tan poco de él. Rosa se quedó silenciosamente mientras él revisó su realidad financiera, sus manos entrelazadas frente a ella, su dignidad intacta, a pesar de haber expuesto los detalles más privados de su vulnerabilidad económica. Cuando finalmente levantó la vista, la frialdad invernal en sus ojos había comenzado a mostrar las primeras grietas capilares. Carlos aprobó la petición de Rosa esa mañana, escribiéndole un cheque por la cantidad completa necesaria para cubrir los gastos médicos de Miguel. Lo hizo sin explicación o sermón, simplemente declarando que el dinero sería deducido de sus futuros sueldos durante los próximos 6 meses. Pero algo más significativo había ocurrido durante esos momentos cuando estudió sus documentos financieros, un reconocimiento de humanidad compartida que penetró su aislamiento fortificado por el dolor, como luz solar quebrantando a través de nubes de tormenta. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Carlos había sido forzado a verdaderamente ver la lucha de otra persona, a reconocer que su mansión existía dentro de un mundo donde buena gente enfrentaba elecciones imposibles sin culpa propia. Rosa aceptó el cheque con gratitud silenciosa, pero sin los agradecimientos efusivos que Carlos podría haber esperado. Simplemente asintió. Dijo que continuaría sirviendo a su familia con la misma dedicación que siempre había mostrado y regresó a su trabajo con el profesionalismo calmado que había caracterizado su empleo desde el principio. Pero Carlos se encontraba observándola diferentemente ahora, notando detalles que había pasado por alto anteriormente. La manera cuidadosa en que arreglaba flores frescas en el hall de entrada, la paciencia gentil que mostraba cuando limpiaba alrededor de las pertenencias esparcidas de Tyler, las pequeñas mejoras que hacía a las rutinas domésticas que ahorraban tanto tiempo como dinero sin llamar atención a sus innovaciones. El cambio en la conciencia de Carlos sobre Rosa coincidió con cambios sutiles a través de todo el hogar. Madison comenzó a dejar sus platos en pilas más ordenadas, haciendo el trabajo de Rosa incrementalmente más fácil. Tyler empezó a cerrar la puerta de su cuarto más silenciosamente, quizás sintiendo que la mujer que limpiaba su cuarto merecía consideración básica. Hasta los otros miembros del personal parecían notar que algo había cambiado en la atmósfera emocional de la mansión, aunque no podían identificar exactamente qué había cambiado o por qué el silencio opresivo parecía menos pesado que antes. Rosa continuó llegando cada mañana en la misma secuencia de micros, continuó realizando el mismo ciclo infinito de limpiar y organizar y mantener, pero ahora su trabajo llevaba una calidad diferente de reconocimiento. Carlos había comenzado a saludarla cuando sus caminos se cruzaban, no con calidez exactamente, pero con la cortesía básica que un ser humano le debe a otro. Estos pequeños gestos podrían haber parecido insignificantes a un observador externo, pero Rosa entendía su importancia profunda. Se estaba volviendo visible, su humanidad lentamente emergiendo de debajo de la capa invisible que la sociedad cubre sobre los trabajadores domésticos. Una tarde en diciembre, mientras Rosa se preparaba para irse del día, descubrió a Madison llorando suavemente en la sala, acurrucada en el sofá de piel, con su teléfono mostrando lo que parecían ser fotos de redes sociales. El maquillaje caro de la muchacha había corrido en rayas negras por sus mejillas y su apariencia usualmente perfecta estaba despeinada en la manera que solo la angustia genuina puede lograr. Rosa vaciló en el borde del cuarto, incierta de si su consuelo sería bienvenido de alguien que la había tratado como mueble por meses. Pero algo en la postura de Madison le recordó a Rosa sus propios años adolescentes, cuando el abandono de su padre la había dejado sintiéndose aislada de compañeros de clase que daban familias estables por sentado. Rosa se sentó cuidadosamente en el extremo opuesto del sofá y preguntó gentilmente si Madison estaba bien. La pregunta abrió las compuertas de angustia adolescente. El novio de Madison había roto con ella vía mensaje de texto. Sus mejores amigas la habían excluido de una fiesta y se sentía completamente sola en un mundo que parecía diseñado para destacar sus inadecuaciones a pesar de todas sus ventajas materiales. Rosa escuchó sin juicio.
ocasionalmente ofreciendo pañuelos o pequeños sonidos de simpatía, pero principalmente proporcionando el regalo de atención genuina a alguien acostumbrada a adultos que estaban demasiado ocupados o demasiado perturbados para verdaderamente escuchar su dolor. Las lágrimas de Madison gradualmente se calmaron mientras hablaba, y en el silencio cómodo que siguió, le preguntó a Rosa sobre su propia familia. Rosa habló cuidadosamente sobre la fuerza de su madre durante tiempos difíciles, sobre la determinación de Miguel para construir una carrera a pesar de obstáculos educativos, sobre las maneras en que su familia se apoyaba entre sí a través de desafíos que derrotarían individuos enfrentándolos solos. Madison escuchó con la atención hambrienta de alguien descubriendo que la sabiduría podía venir de fuentes inesperadas, que la mujer que había descartado como ayuda contratada poseía perspicacia sobre resistencia que su educación privilegiada nunca había proporcionado. Carlos las descubrió ahí 20 minutos después, su hija y su ama de llaves comprometidas en conversación silenciosa, mientras la luz tardía de la tarde se filtraba a través de los ventanales del piso al techo. Se detuvo en el umbral, impactado por la intimidad inesperada de la escena. La armadura defensiva usual de Madison había desaparecido temporalmente, y la calidez natural de Rosa había transformado la sala estéril en algo que se parecía a un verdadero hogar. Ninguna mujer notó su presencia inmediatamente, demasiado absorbidas en su conexión para registrar su acercamiento, y Carlos se encontraba reacio a interrumpir un momento que parecía más genuino que cualquier interacción familiar que había presenciado desde la muerte de Margarita. Esa noche, después de que Rosa había partido para su largo viaje a casa, Madison buscó a su padre en su estudio. Le habló sobre su conversación, sobre las historias de Rosa de lealtad familiar y perseverancia, sobre la perspectiva diferente, sobre problemas que venía de alguien que había enfrentado dificultad real sin perder su capacidad para la bondad. La voz de Madison llevaba una nota de asombro mientras describía la vida de Rosa, los viajes diarios en micro, el presupuesto cuidadoso, la manera en que lograba apoyar múltiples miembros de familia mientras mantenía su propia dignidad y optimismo. Carlos escuchó el recuento de su hija con reconocimiento creciente de su propia ceguera. Rosa había estado trabajando en su casa por 8 meses y se dio cuenta ahora de que no sabía casi nada sobre ella más allá de su eficiencia en tareas domésticas. Tenía una familia que dependía de ella, sueños y preocupaciones y alegrías que existían completamente fuera de su conciencia, una vida interior compleja que continuaba floreciendo a pesar de los efectos deshumanizantes del trabajo invisible. Su aprobación anterior del adelanto de su salario había estado motivada principalmente por la evaluación lógica de su solvencia crediticia, pero las palabras de Madison revelaron dimensiones del carácter de Rosa que su análisis de hombre de negocios había perdido completamente. El invierno se asentó sobre la Ciudad de México, con el cambio sutil que marca la temporada en el altiplano central. Días más cortos, mañanas más frías, las montañas distantes ocasionalmente espolvoreadas con nieve que desaparecería antes del mediodía. Rosa notó que Carlos había comenzado a hacer preguntas breves sobre su familia durante sus encuentros ocasionales, mostrando interés cortés en la recuperación y progreso de Miguel en la escuela, preguntando sobre la salud de su madre, con la conciencia creciente de que éstas eran personas reales cuyas vidas importaban más allá de su impacto en las operaciones de su hogar. Tyler también parecía estar emergiendo de su aislamiento inducido por el dolor, a veces agradeciendo a Rosa cuando regresaba a su cuarto al orden, ocasionalmente haciendo intentos adolescentes torpes de conversación mientras ella trabajaba. La transformación era gradual y orgánica, como hielo derritiéndose tan lentamente que el cambio se vuelve aparente solo cuando se mira hacia atrás a través del tiempo. La presencia de Rosa había introducido un elemento de humanidad auténtica en un hogar que había estado operando en automático desde la muerte de Margarita, y su dignidad silenciosa estaba lentamente enseñando a la familia de Carlos a redescubrir su propia capacidad para la conexión. Nunca daba sermones o explícitamente enseñaba lecciones sobre compasión, pero su ejemplo de servicio paciente combinado con autorrespeto inquebrantable creó una plantilla para cómo los seres humanos
podían tratarse entre ellos con decencia básica, aun a través de vastas diferencias en circunstancias económicas. Una noche en enero, Rosa estaba terminando sus deberes en la cocina cuando escuchó el sonido distintivo de la voz de Carlos, alzada en enojo. A través de la puerta cerrada de su estudio, podía escucharlo comprometido en lo que era claramente una conversación telefónica acalorada con su hermano Ricardo sobre su batalla legal en curso, sobre la herencia de su padre. La disputa había estado consumiendo cantidades crecientes del tiempo y energía emocional de Carlos, envenenando sus relaciones y empujándolo más profundo en el aislamiento que había caracterizado su vida desde la muerte de Margarita. Rosa se había acostumbrado a estos arranques, la manera en que dejaban a Carlos quebradizo e inaccesible por días después. Pero esta noche, algo en su voz llevaba una nota de desesperación genuina que la hizo pausar en su limpieza. La llamada telefónica terminó con el sonido agudo de un teléfono siendo azotado, seguido por silencio que se sentía más ominoso que el enojo precedente. Rosa continuó su trabajo, pero permaneció alerta a sonidos del estudio, algún instinto advirtiéndole que el estado emocional de Carlos había pasado más allá de mera frustración a territorio que podría requerir intervención. 20 minutos después, escuchó el crash de algo pesado golpeando la pared, probablemente uno de los premios de su escritorio, seguido por el sonido de llanto sostenido que parecía emerger de algún lugar más profundo que el dolor. Rosa se encontraba moviéndose hacia el estudio antes de que una decisión consciente hubiera sido tomada. La puerta estaba ligeramente entreabierta y a través de la abertura podía ver a Carlos desplomado hacia adelante en su silla de piel, su cabeza enterrada en sus manos, sus hombros temblando con sollozos que parecían estar arrancando algo vital de su pecho. El poderoso hombre de negocios que regía su pequeño imperio a través de fuerza de voluntad e intimidación financiera había sido reducido a un hombre quebrado, llorando solo en un cuarto lleno de símbolos de éxito que ya no tenían significado para él. Rosa tocó suavemente en el marco de la puerta y esperó permiso para entrar. Carlos levantó la vista con ojos rojos de llorar y preguntó qué quería, su voz áspera con vergüenza por ser visto en tal vulnerabilidad. Rosa dijo simplemente que lo había escuchado caerse y quería asegurarse de que no estuviera herido, ofreciéndole la dignidad de una explicación plausible para su preocupación mientras dejaba claro que estaba disponible si necesitaba asistencia. Carlos la miró fijamente por un largo momento, quizás reconociendo en su fraseo cuidadoso la misma consideración que había mostrado a Madison durante su crisis, el regalo de presenciar dolor sin juicio o lástima. Carlos comenzó a hablar entonces, palabras derramándose en un torrente que parecía sorprenderlo tanto como a Rosa. Le habló sobre la traición de Ricardo, sobre cómo su hermano había manipulado el testamento de su padre para ganar control de propiedades que deberían haber sido divididas equitativamente, sobre cuentas legales que le estaban costando cientos de miles de pesos para luchar contra robo que tal vez nunca sería recuperado. Pero más que el dinero, Carlos explicó, la traición había destruido su última conexión a la familia, dejándolo verdaderamente solo en el mundo, excepto por sus hijos que eran demasiado jóvenes y demasiado dañados por la muerte de su madre para proporcionar el apoyo emocional que desesperadamente necesitaba. Rosa escuchó sin ofrecer consejo o consuelo falso, entendiendo que Carlos necesitaba expresar su dolor más que necesitaba soluciones. Había visto este mismo patrón en su propia familia, cuando la crisis golpeaba, la necesidad de hablar el sufrimiento en voz alta antes de que la sanación pudiera comenzar, el requerimiento humano de testigo para validar que el dolor era real y justificado. Cuando las palabras de Carlos finalmente se agotaron, Rosa habló brevemente sobre su propia experiencia con la traición familiar, cómo el abandono de su padre le había enseñado que las personas podían infligir las heridas más profundas en aquellos que más los amaban, pero que la supervivencia requería aprender a encontrar fuerza en relaciones que se probaban confiables a través del tiempo. Carlos miró a Rosa con nuevo reconocimiento mientras hablaba, viendo quizás por primera vez que la mujer que limpiaba su casa y organizaba su vida poseía sabiduría duramente ganada sobre soportar pérdida y reconstruir confianza.
Su aceptación calmada de las decepciones inevitables de la vida, su habilidad para continuar funcionando con gracia a pesar de incertidumbre económica y responsabilidades familiares, de repente apareció no como resignación pasiva, sino como coraje activo. Rosa había enfrentado sus propias versiones de traición y abandono sin perder su fe fundamental en la decencia humana, y su ejemplo sugirió que Carlos podría encontrar un camino similar hacia adelante si podía aprender a ver más allá de su dolor inmediato. Desde esa noche en adelante, la relación de Carlos con Rosa comenzó a evolucionar más allá de la dinámica tradicional patrón-empleado hacia algo que se parecía al respeto mutuo entre adultos que ambos habían sido puestos a prueba por las crueldades de la vida. Carlos empezó a pedir la opinión de Rosa sobre decisiones domésticas, no porque su conocimiento doméstico fuera superior al suyo, sino porque su perspectiva había probado valiosa en maneras que trascendían la experticia profesional. Rosa, mientras tanto, comenzó a ver vislumbres del hombre que Carlos había sido antes de que el dolor y la traición endurecieran su corazón. Alguien capaz de cuidado genuino cuando sus muros defensivos eran temporalmente bajados. El cambio era más aparente en las interacciones de Carlos con sus hijos. Madison notó que su padre había comenzado a preguntar sobre su día con interés actual en lugar de obligación perfectoria, y Tyler encontró que sus cambios de humor eran recibidos con paciencia en lugar de indiferencia o irritación. Carlos estaba aprendiendo del ejemplo de Rosa cómo proporcionar apoyo emocional sin tratar de arreglar cada problema, cómo escuchar sin inmediatamente ofrecer soluciones, cómo reconocer dolor sin minimizar su realidad. Estas eran habilidades que su entrenamiento de negocios nunca le había enseñado, lecciones sobre conexión humana que solo podían ser aprendidas a través de observación cuidadosa de alguien que había dominado el arte de cuidar a otros. Para principios de primavera, la mansión había sido transformada en algo que realmente se parecía a un hogar familiar. La risa se escuchaba más frecuentemente, las conversaciones ocurrían naturalmente en lugar de ser forzadas, y el silencio opresivo que había caracterizado la casa desde la muerte de Margarita había sido reemplazado por los sonidos cómodos de gente que genuinamente disfrutaba la compañía del otro. La influencia de Rosa había sido sutil pero profunda, como un jardinero maestro que sabe que el crecimiento más hermoso sucede gradualmente y no puede ser apresurado a través de medios artificiales. Pero la vida, como Rosa había aprendido a través de experiencia dura, raramente permite que la felicidad exista sin ponerla a prueba a través de desafíos inesperados. La crisis que finalmente probaría la profundidad de la transformación que Rosa había obrado en el hogar Wentworth llegó un martes por la mañana en abril, entregada con la crueldad casual que el destino reserva para momentos cuando la gente está comenzando a creer que el sufrimiento podría finalmente estar detrás de ellos. María, la mucama nocturna que había trabajado para la familia Wentworth por 3 años, había estado albergando resentimiento sobre la influencia creciente de Rosa en el hogar. La propia relación de María con Carlos nunca había progresado más allá de cortesía profesional y observaba con celos crecientes, mientras Rosa parecía comandar sin esfuerzo el respeto y atención que María sentía que merecía después de años de turnos nocturnos fieles. Los celos habían sido manejables cuando Rosa era simplemente otra empleada, pero mientras el rol de Rosa se expandía más allá de limpieza hacia algo que se acercaba a consejera familiar, el resentimiento de María creció en hostilidad activa. La oportunidad para venganza se presentó cuando la pulsera de diamantes de Madison desapareció de su cuarto. La pulsera, un regalo de 16º cumpleaños de sus padres con valor de 300,000 pesos, había sido descuidadamente dejada en el tocador de Madison después de una noche afuera con amigas. Cuando Madison descubrió que había desaparecido y dio la alarma, la sospecha naturalmente recayó en el personal doméstico que tenía acceso a los cuartos privados de la familia. Elena, la cocinera, había estado con la familia por 12 años y estaba por encima de sospecha. Jaime, el jardinero, trabajaba exclusivamente afuera y la integridad de David, el asistente personal, había sido probada a través de años de manejar información financiera sensible. Esto dejaba a Rosa y María como las únicas sospechosas lógicas, pero María
Había estado estratégicamente ausente durante sus turnos programados, asegurándose de que tenía coartadas para los tiempos cuando la pulsera pudo haber sido tomada. Rosa, mientras tanto, había estado sola en el cuarto de Madison varias veces durante la semana pasada, realizando sus deberes regulares de limpieza con su minuciosidad y atención al detalle usuales. Cuando fue cuestionada separadamente por David, quien estaba conduciendo una investigación informal antes de involucrar a la policía, María mencionó que había notado a Rosa prestando atención inusual a la colección de joyas de Madison, comentando sobre las piezas caras con lo que María describió como interés inapropiado para alguien en su posición. Carlos recibió el reporte de David mientras revisaba estados financieros trimestrales en su estudio, su mente ya enfocada en las implicaciones financieras de un robo dentro de su hogar. La pérdida de la pulsera en sí era manejable. El seguro cubriría el costo de reemplazo, y los 300,000 pesos representaban menos dinero de lo que Carlos típicamente ganaba o perdía en fluctuaciones rutinarias del mercado de valores. Pero la violación de confianza, la sugerencia de que alguien a quien había permitido en los espacios más privados de su familia era capaz de robo, activó reacciones defensivas que habían sido condicionadas por meses de batallas legales con su hermano sobre cantidades mucho más grandes de dinero. Sin conducir su propia investigación o hablar directamente con Rosa, Carlos instruyó a David que terminara el empleo de Rosa inmediatamente. La decisión fue tomada con la misma finalidad rápida que aplicaba a elecciones de negocios, el mismo instinto protector que lo había guiado a través de adquisiciones corporativas y tomas hostiles. Rosa debía ser informada de que sus servicios ya no eran requeridos, que su último sueldo incluiría compensación de despido apropiada, pero que no debería regresar a la casa bajo ninguna circunstancia. Carlos se convenció de que estaba siendo generoso al no involucrar a la policía inmediatamente, que Rosa debería estar agradecida por la oportunidad de irse silenciosamente sin enfrentar cargos criminales. David entregó la decisión de Carlos a Rosa un miércoles por la mañana, mientras ella estaba organizando el walk-in closet en la recámara principal, una tarea que se había vuelto parte de su rutina regular. Rosa recibió las noticias con la misma dignidad silenciosa con la que había enfrentado cada otra crisis en su vida, no haciendo preguntas sobre acusaciones específicas, no haciendo negaciones o protestas sobre su inocencia, simplemente asintiendo su entendimiento y comenzando a recoger sus pocas pertenencias personales del pequeño locker donde guardaba sus pases de micro y suministros extra de limpieza. Su única petición fue por la oportunidad de decir adiós a Madison y Tyler, ambos de los cuales habían formado amistades genuinas con la mujer que los había ayudado a navegar su dolor durante el periodo más difícil de sus vidas jóvenes. David, claramente incómodo con su rol como mensajero en lo que se sentía como una situación injusta, le dijo a Rosa que Carlos había específicamente prohibido cualquier contacto con los niños, que debía irse inmediatamente sin hablar con ningún otro miembro de la familia. Rosa absorbió esta crueldad adicional sin reacción visible, entendiendo que los instintos de negocios de Carlos estaban ahora en control, que el hombre que había comenzado a mostrar calidez humana genuina había sido sumergido debajo de mecanismos protectores diseñados para prevenir más traición y pérdida. Rosa reunió sus cosas en silencio y caminó por la mansión una última vez, pasando por los cuartos que había limpiado y organizando con tanto cuidado, pasando por las ventanas donde había observado la luz cambiante del altiplano mexicano, transformar mármol y cristal a través de días incontables, pasando por las fotografías familiares que documentaban tiempos más felices antes de que la muerte y el dolor congelaran este hogar en invierno emocional. Se detuvo brevemente en la ventana de la cocina, donde había a menudo estado parada durante momentos de descanso, mirando hacia el jardín cubierto de jazmín, mientras bebía café de la taza desportillada que había traído de casa porque le recordaba la cocina de su madre en la Doctores. La puerta se cerró detrás de Rosa con un clic suave que pareció ecoar a través de la mansión como un disparo. Madison, regresando de la escuela esa tarde, encontró la casa de alguna manera más vacía a pesar de que nada visible había cambiado. Los sonidos familiares de la presencia de Rosa, notablemente ausentes de la sinfonía usual de actividad doméstica.
Cuando Madison preguntó a David sobre el paradero de Rosa, se le dijo simplemente que Rosa ya no trabajaba para la familia, que otros arreglos habían sido hechos para la limpieza doméstica y que debería dirigir cualquier pregunta adicional a su padre. Madison confrontó a Carlos esa noche con la franqueza que los adolescentes aplican a situaciones que los adultos prefieren manejar con evasión diplomática. Demandó saber por qué Rosa había sido despedida, qué había pasado para provocar tal acción súbita y por qué se le había negado la oportunidad de decir adiós a alguien que se había vuelto genuinamente importante para su bienestar emocional. Carlos, atrapado desprevenido por la defensa apasionada de su hija, de alguien que había descartado como ayuda contratada, se encontraba luchando para explicar su decisión en términos que no sonaran paranoicos o crueles. La verdad emergió gradualmente a través de conversaciones que se extendieron por varios días, Madison y Tyler ambos presionando a su padre por detalles mientras el personal doméstico susurraba entre ellos sobre las circunstancias que rodearon la partida de Rosa. Carlos eventualmente describió la pulsera perdida y su conclusión de que Rosa era la sospechosa más probable, pero las reacciones de sus hijos no fueron lo que había esperado. Tanto Madison como Tyler expresaron certeza inmediata de que Rosa era inocente, que la mujer que les había mostrado tal bondad y respeto consistentes nunca violaría su confianza a través de robo, que las sospechas de su padre estaban basadas en prejuicio clasista en lugar de evidencia actual. Tyler, normalmente el menos vocal de los dos niños, sorprendió a su padre describiendo instancias específicas de la honestidad de Rosa, tiempos cuando había encontrado y devuelto pequeñas cantidades de dinero dejadas en bolsillos de ropa, ocasiones cuando había preservado cuidadosamente artículos pequeños de valor sentimental que otros podrían haber botado accidentalmente, su tratamiento cuidadoso de fotografías familiares y papeles personales que revelaba respeto profundo por su privacidad y posesiones. Madison añadió sus propias observaciones sobre el carácter de Rosa, la manera en que nunca había mostrado el más mínimo interés en posesiones materiales más allá del respeto básico por su cuidado y mantenimiento. Carlos se encontraba defendiendo una decisión que estaba comenzando a sentirse cada vez más cuestionable bajo el escrutinio de sus hijos. Señaló que Rosa era la única persona con tanto oportunidad como motivo para el robo, que su situación financiera precaria creaba tentación comprensible cuando enfrentaba objetos de valor que valían más de lo que ganaba en un año entero, que proteger la seguridad de la familia requería tomar decisiones difíciles basadas en probabilidades lógicas en lugar de preferencias emocionales. Pero aún mientras articulaba estos argumentos, Carlos podía escuchar cómo sonaban a sus hijos, como el razonamiento de alguien que nunca había aprendido a confiar en nadie fuera de su círculo familiar inmediato. La atmósfera emocional del hogar se deterioró rápidamente en la ausencia de Rosa. María, promovida a turno diurno de tiempo completo, carecía del entendimiento intuitivo de Rosa de los ritmos y necesidades de la familia, realizando sus deberes competentemente, pero sin la inversión personal que había hecho que el trabajo de Rosa se sintiera como cuidado en lugar de mera labor. El cuarto de Madison se quedó más desordenado por más tiempo. Los humores de Tyler fueron sin control por redirección gentil, y Carlos se encontraba extrañando conversaciones que se habían vuelto inesperadamente importantes para su sentido de conexión con su propio hogar. 2 semanas después de la terminación de Rosa, la pulsera de Madison fue descubierta en una caja de joyas ornamentada que había pertenecido a su madre, metida debajo de una capa de papel de seda donde Madison aparentemente la había puesto para protección después de su noche afuera con amigas. El descubrimiento fue hecho durante la propia búsqueda de Madison a través de las pertenencias de su madre, un ritual periódico que la ayudaba a sentirse conectada con la memoria de Margarita. La pulsera había estado escondida tan bien que hasta Madison había olvidado ponerla ahí, pero su presencia en una ubicación a la que solo los miembros de familia podían acceder hizo la inocencia de Rosa absolutamente clara. Carlos recibió las noticias de la recuperación de la pulsera mientras revisaba contratos en su estudio, el mismo cuarto donde había aprobado el adelanto del salario de Rosa meses antes y donde había posteriormente se había quebrado frente a ella cuando la traición familiar
se volvió demasiado para soportar solo. Madison puso la pulsera en su escritorio junto a su teclado de computadora, cubriendo las figuras financieras que usualmente comandaban su atención completa. El silencio que siguió era pesado, con implicaciones sobre justicia, prejuicio y las consecuencias irreversibles de conclusiones dibujadas demasiado rápidamente de evidencia insuficiente. El peso de su error se asentó en los hombros de Carlos como una carga física mientras miraba fijamente la pulsera recuperada. Rosa había sido inocente, exactamente como sus hijos habían insistido, exactamente como cualquiera que se hubiera molestado en verdaderamente conocer su carácter podría haber predicho. Su decisión de despedirla inmediatamente sin investigación había estado motivada no por preocupaciones lógicas de seguridad, sino por la desconfianza defensiva que había gobernado sus relaciones desde que la traición de Ricardo le había enseñado que hasta los miembros de familia podían resultar falsos. Rosa se había vuelto una víctima de la inhabilidad de Carlos de distinguir entre precaución protectora y sospecha destructiva. Carlos pasó los días siguientes intentando localizar a Rosa, descubriendo en el proceso que tan poco sabía realmente sobre la mujer que se había vuelto tal presencia importante en la vida de su familia. La agencia de empleo que originalmente la había enviado no tenía dirección actual o número telefónico, sus registros mostrando solo el departamento en la Doctores, del cual Rosa se había mudado meses antes, cuando aumentos de renta la forzaron a vivienda aún más barata. Las indagaciones de David en el edificio de apartamentos donde Rosa había vivido revelaron que se había reubicado sin dejar dirección de reenvío, una práctica común entre inquilinos de clase trabajadora que se mudaban frecuentemente en busca de vivienda asequible. La búsqueda de Rosa se volvió una obsesión que consumió la atención de Carlos de maneras que sus asuntos de negocios no habían por meses. Se encontraba manejando a través de colonias en el oriente y centro de la ciudad, buscando la figura familiar, caminando hacia paradas de micro en la oscuridad de la madrugada, esperando encontrarla entre las trabajadoras domésticas, esperando en puntos de transferencia a través de la ciudad expansiva. Estos barrios eran territorio extranjero para Carlos, áreas que había visto solo desde pasos a desnivel durante viajes raros a juntas en el centro, regiones que existían en su conciencia principalmente como estadísticas de crimen en artículos de periódico o datos de ingreso fiscal en reportes municipales. Buscar a Rosa forzó a Carlos a confrontar la realidad de cómo la mayoría de residentes de la Ciudad de México realmente vivían, la vasta mayoría de la población de la ciudad, para quien su propio estilo de vida de comunidades cerradas y automóviles de lujo representaba fantasías imposibles. Manejó lentamente a través de calles bordeadas con edificios de apartamentos, donde familias enteras se apiñaban en cuartos solos, pasando por paradas de micro, donde trabajadores cansados esperaban en oscuridad preamanecer por transporte a trabajos en colonias más ricas, a través de distritos comerciales donde letreros en español anunciaban servicios atendiendo a inmigrantes que limpiaban las casas y mantenían los jardines de gente que nunca aprendería sus nombres. La búsqueda también reveló a Carlos cuántas Rosa Martínez existían en la Ciudad de México, qué tan común se había vuelto su historia de dignidad silenciosa y sacrificio familiar entre el ejército de trabajadores domésticos que hacían posible la vida afluente a través de su labor invisible. Las agencias de empleo eran renuentes a proporcionar información sobre clientes anteriores, protectoras de trabajadores que podrían tener problemas de inmigración u otras razones para mantener privacidad de empleadores anteriores. La riqueza de Carlos, que siempre había garantizado cooperación inmediata de asociados de negocios y proveedores de servicio, resultó irrelevante cuando trataba con comunidades que habían aprendido a protegerse de gente poderosa que podría explotar su vulnerabilidad. 3 semanas en su búsqueda, Carlos descubrió a Rosa a través de las más mundanas de circunstancias. Madison le había pedido que donara algo de la ropa de su madre a una caridad católica en el oriente de la ciudad, cajas de vestidos de diseñador y trajes que Margarita habría querido que ayudaran a mujeres, reingresando a la fuerza laboral después de periodos de indigencia o violencia doméstica. Carlos estaba entregando la donación personalmente, en lugar de mandar a David con la tarea,
parcialmente para honrar la memoria de Margarita, pero principalmente porque el viaje le daba otra oportunidad de buscar barrios donde Rosa podría estar viviendo. La reconoció inmediatamente a pesar de la distancia, su postura distintiva y la manera cuidadosa en que caminaba haciéndola identificable aún desde el otro lado del estacionamiento del Centro Comunitario San Vicente. Rosa estaba emergiendo del edificio cargando una bolsa grande de víveres, aparentemente parte del programa de asistencia alimentaria que suplementaba salarios inadecuados para familias trabajadoras. Carlos se sentó en su coche por varios minutos, observando a Rosa organizar sus víveres y revisar el horario del micro, publicado en la parada cercana, de repente incierto sobre cómo acercarse a una mujer a quien había herido tan profundamente a través de su sospecha y prisa. Cuando Carlos finalmente se le acercó, la reacción de Rosa no fue ni hostil ni acogedora, simplemente el reconocimiento calmado de alguien encontrando una figura de su pasado sin inversión emocional en el resultado. Escuchó silenciosamente mientras Carlos tropezaba a través de una explicación de la recuperación de la pulsera y su reconocimiento de que había sido falsamente acusada, sus disculpas sonando cada vez más inadecuadas mientras las decía en voz alta. Las respuestas de Rosa fueron corteses pero distantes, reconociendo sus palabras sin absolverlo de responsabilidad, aceptando la vindicación de su inocencia sin expresar gratitud por su reconocimiento tardío de la verdad. Carlos se encontraba pidiendo a Rosa que regresara a trabajar para su familia, ofreciendo salario aumentado y beneficios adicionales como compensación por la injusticia que había sufrido. Pero la respuesta de Rosa fue inmediata y final. Había encontrado otro empleo. Estaba trabajando ahora para una familia que la trataba con respeto consistente y no tenía interés en regresar a una situación donde su integridad podía ser cuestionada sin causa. Su rechazo calmado no llevaba enojo o recriminación, simplemente el establecimiento de límites de alguien que había aprendido a protegerse de ambientes que fallaban en reconocer su dignidad fundamental. La breve conversación en el estacionamiento de la iglesia duró menos de 10 minutos, pero logró algo que semanas de búsqueda no habían. Forzó a Carlos a confrontar la realidad de que su riqueza no podía reparar cada error, que algunas formas de daño eran irreversibles sin importar disculpas subsecuentes o compensación financiera. El perdón de Rosa, libremente dado, coexistía con su rechazo a regresar, enseñando a Carlos que la redención era posible sin la restauración de relaciones previas, que el crecimiento a veces requería aceptar consecuencias permanentes por fallas temporales de juicio. Carlos regresó a casa para encontrar su hogar sutilmente disminuido por la ausencia continuada de Rosa y el conocimiento de que su partida era ahora permanente. Madison y Tyler recibieron las noticias del intento infructuoso de su padre de traer a Rosa de vuelta con desilusión, pero no sorpresa. Habían reconocido durante el empleo de Rosa que su dignidad no era algo que podía ser comprado o negociado, que su valor como ser humano existía independientemente de la necesidad de su familia por sus servicios. Ambos niños habían aprendido del ejemplo de Rosa algo que su educación privilegiada no les había enseñado previamente, que el respeto debe ser ganado a través de comportamiento consistente en lugar de comandado a través de poder financiero. La lección de la historia de Rosa continuó influyendo el hogar Wentworth en los meses que siguieron su partida. Carlos se encontraba tratando empleados subsecuentes con más consideración, preguntando sobre sus familias y acomodando emergencias personales con la flexibilidad que finalmente había mostrado a Rosa, pero solo después de meses de resistencia. Madison y Tyler llevaron el ejemplo de Rosa con ellos a sus interacciones en la escuela y en situaciones sociales, habiendo aprendido a reconocer la humanidad de gente cuyas circunstancias económicas diferían de las propias. La perspectiva más amplia de Carlos sobre riqueza y responsabilidad también comenzó a evolucionar, influenciada por su reconocimiento de cómo su poder financiero lo había aislado de entender las vidas de gente que hacía posible su comodidad. Comenzó a dirigir más de sus donaciones caritativas hacia organizaciones que servían familias trabajadoras, apoyando programas de entrenamiento laboral y fondos de asistencia de emergencia que dirigían los tipos de crisis que la familia de Rosa
había enfrentado cuando Miguel necesitó cirugía. Estas actividades filantrópicas proporcionaron a Carlos un sentido de propósito que sus inversiones de negocios nunca habían entregado, una manera de usar su fortuna para reconocer en lugar de ignorar las realidades económicas que formaban la existencia diaria de la mayoría de la gente. Pero quizás el cambio más profundo en la vida de Carlos fue su disposición a examinar su propia capacidad para prejuicio y error, su reconocimiento de que riqueza y educación no lo habían protegido de la ceguera moral que podía destruir relaciones con gente que merecía mejor tratamiento. La vergüenza que sintió sobre su tratamiento de Rosa se volvió un catalizador para autorreflexión más amplia sobre cómo el dolor y la traición habían distorsionado su juicio, cómo el aislamiento defensivo había prevenido que reconociera sabiduría y carácter en lugares inesperados. Un año después de la partida de Rosa de la mansión Wentworth, Carlos la encontró una vez más en circunstancias que demostraron qué tan profundamente ambas sus vidas habían sido cambiadas por su relación breve. Carlos estaba siendo voluntario en un programa de entrenamiento laboral en el centro, enseñando habilidades básicas de negocios a mujeres reingresando a la fuerza laboral, cuando Rosa llegó como participante en clases diseñadas para ayudar a trabajadores domésticos transicionar a empleo de oficina. Había decidido usar sus años de experiencia de manejo doméstico como preparación para una carrera en administración de hotel o edificio de oficinas, buscando trabajo que proporcionaría mejores beneficios y horas más regulares que limpieza de casa privada. Rosa saludó a Carlos con la misma cortesía silenciosa que siempre había mostrado, reconociendo su historia compartida sin incomodidad o resentimiento. Se había inscrito en el programa usando ahorros que había acumulado a través de presupuestar cuidadoso y un segundo trabajo limpiando oficinas comerciales los fines de semana, determinada a mejorar las perspectivas económicas de su familia a través de su propio avance en lugar de depender de la bondad de patrones. Su presencia en el salón de clases era tanto humilde como confiada, alguien buscando aprender nuevas habilidades mientras mantenía orgullo en el conocimiento que ya había adquirido a través de años de trabajo responsable. Carlos se encontraba aprendiendo tanto de la participación de Rosa en el programa como ella aprendía del currículum. Sus preguntas revelaron perspicacias sobre dinámicas del lugar de trabajo que su educación de negocios nunca había dirigido, perspectivas sobre motivación y satisfacción de empleados que vinieron de años de experiencia como labor en lugar de administración. Las interacciones de Rosa con otras estudiantes demostraron habilidades de liderazgo que el trabajo doméstico había nutrido pero nunca reconocido formalmente, su habilidad para mediar conflictos, su instinto para organización y resolución de problemas, su capacidad natural para mentor mujeres que estaban luchando con desafíos que ya había superado. La sesión final del programa de entrenamiento laboral concluyó con presentaciones de estudiantes sobre sus metas de carrera y planes para aplicar sus nuevas habilidades. Rosa habló brevemente sobre su esperanza de encontrar trabajo que le permitiera usar sus habilidades organizacionales, mientras proporcionaba estabilidad para las necesidades financieras en curso de su familia. Su presentación era modesta pero clara, enfocándose en metas prácticas en lugar de transformación dramática, buscando oportunidad en lugar de rescate, esperando ganar avance a través de competencia en lugar de simpatía. Después de la ceremonia que marcó la finalización del programa, Carlos se acercó a Rosa con felicitación genuina por su logro y su coraje continuo en buscar mejores oportunidades para sí misma y su familia. Su conversación fue breve pero más cálida que su encuentro previo, marcada por respeto mutuo que había sobrevivido las dificultades de su relación anterior. Carlos ofreció proporcionar una referencia para las aplicaciones de trabajo de Rosa, reconociendo que su falla previa para reconocer sus habilidades no debería prevenirlo de ahora apoyar su avance profesional. Rosa aceptó la oferta de Carlos con gracia, entendiendo que su disposición de recomendarla representaba tanto asistencia práctica como crecimiento personal de su parte. Su despedida fue cordial, pero sin expectativa de contacto futuro. Dos personas que se habían enseñado lecciones importantes entre sí y ahora estaban moviéndose hacia adelante
en caminos separados enriquecidos por su intersección temporal. Carlos regresó a su mansión esa noche con un sentido de finalización concerniente al capítulo de Rosa en la vida de su familia, reconociendo que la redención a veces se veía diferente de la restauración, pero no era menos valiosa por esa diferencia. La historia de Rosa Martínez y Carlos Wentworth ilustra verdades sobre dignidad humana y reconocimiento que se extienden mucho más allá de sus circunstancias específicas. La fuerza silenciosa de Rosa ante dificultad económica e invisibilidad social representa las experiencias de incontables trabajadores cuyas contribuciones a la sociedad son subvaloradas por aquellos que se benefician de su labor. Su rechazo a aceptar desprecio como el precio del empleo demuestra que el autorrespeto no depende de riqueza material ni es disminuido por su ausencia, que el carácter se revela más claramente bajo presión de injusticia o ingratitud. El viaje de Carlos de aislamiento defensivo hacia entendimiento empático muestra cómo el dolor y la traición pueden distorsionar el juicio sin destruir permanentemente la capacidad para crecimiento y redención. Su reconocimiento eventual del valor de Rosa llegó demasiado tarde para reparar su relación laboral, pero no demasiado tarde para influir sus interacciones futuras con gente cuyas experiencias de vida diferían de las suyas. La educación del hombre rico por su empleada humilde revirtió asunciones típicas sobre quién enseña y quién aprende, demostrando que la sabiduría emerge de experiencia vivida tanto como de educación formal o éxito profesional. Su historia también revela las dinámicas complejas que gobiernan relaciones entre empleadores y trabajadores domésticos, las maneras en que la desigualdad económica puede inhibir o mejorar el reconocimiento mutuo de humanidad compartida. La dignidad de Rosa permaneció intacta, a pesar de su vulnerabilidad económica, porque poseía recursos internos que ninguna cantidad de estrés financiero podía disminuir, mientras la riqueza de Carlos inicialmente le previno ver pasado las circunstancias superficiales para reconocer el verdadero carácter y valor de Rosa. La lección más amplia de su interacción concierne la responsabilidad moral que acompaña el privilegio económico, la obligación de reconocer y respetar la humanidad de gente cuya labor hace posible la vida cómoda. La transformación de Carlos de alguien que veía a Rosa como ayuda contratada intercambiable a alguien que entendía a ella como individual, con sus propias luchas y fortalezas, representa una forma de educación que el dinero no puede comprar, pero que la generosidad de espíritu puede hacer posible. Pero la historia de Rosa se extiende más allá de su relación con la familia Wentworth, ondulando hacia afuera en las vidas de otros que se beneficiarían de su ejemplo de perseverancia digna. 6 meses después de completar el programa de entrenamiento laboral, Rosa aseguró una posición como coordinadora administrativa para una organización sin fines de lucro sirviendo familias inmigrantes. Su nuevo lugar de trabajo era un edificio modesto de oficinas en el centro de la Ciudad de México, lejos del mármol pulido y candelabros de cristal de la mansión, pero se sentía como un palacio para Rosa, porque estaba rodeada de gente que valoraba sus contribuciones y respetaba su voz en procesos de toma de decisiones. La organización sin fines de lucro llamada Nueva Esperanza proporcionaba asistencia legal y servicios sociales a inmigrantes recién llegados navegando la burocracia compleja de la vida mexicana. Las responsabilidades de Rosa incluían coordinar citas, mantener archivos de clientes y traducir documentos del inglés al español para familias que hablaban poco del idioma de su nuevo país. Sus años de manejar horarios domésticos y organizar logística compleja la sirvieron bien en este rol, pero más importantemente, su empatía por gente luchando con incertidumbre económica la hizo un puente invaluable entre el personal profesional de la organización y las familias vulnerables que servían. La primera cliente de Rosa fue una mujer llamada Carmen Delgado, una madre de 34 años de 3 hijos que había escapado violencia doméstica en Honduras y llegó a la Ciudad de México con nada más que la ropa en su espalda y una determinación feroz de construir una vida segura para sus hijos. Carmen no hablaba inglés y se sintió abrumada por el papeleo infinito requerido para aplicar para asilo, inscribir a sus hijos en la escuela, acceder a atención médica y programas de asistencia alimentaria que podrían prevenir que su familia cayera en indigencia.
Rosa se sentó con Carmen por horas durante su primera junta, pacientemente explicando cada forma y requerimiento, compartiendo sus propias historias de navegar sistemas mexicanos como mujer joven, ofreciendo el regalo de entendimiento que venía de experiencia personal en lugar de entrenamiento profesional. A través de la guía cuidadosa de Rosa, Carmen aprendió a completar aplicaciones de trabajo, practicar frases básicas en inglés que la ayudarían a comunicarse con empleadores potenciales y entender sus derechos legales como solicitante de asilo. Pero más allá de estas habilidades prácticas, Rosa proporcionó algo más valioso, prueba de que la supervivencia era posible, aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Carmen vio las interacciones confiadas de Rosa con abogados y trabajadores sociales. Notó cómo esta mujer, que también había venido de pobreza, comandaba respeto a través de su competencia y dignidad. Comenzó a creer que ella también podría encontrar estabilidad en este nuevo país si continuaba trabajando hacia metas que parecían distantes, pero no imposibles. El éxito de Rosa con el caso de Carmen estableció su reputación dentro de la comunidad inmigrante como alguien en quien se podía confiar para abogar efectivamente por familias en crisis. La palabra se extendió a través de iglesias y centros comunitarios que Nueva Esperanza tenía un miembro del personal que verdaderamente entendía lo que significaba balancear múltiples trabajos mientras apoyaba a familia extendida, quien conocía la dificultad de mantener orgullo mientras aceptaba asistencia, quien podía explicar procesos legales complejos en lenguaje que tenía sentido para gente cuya educación formal había terminado en primaria debido a necesidad económica. Las familias que Rosa ayudó vinieron de través de Centro y Sudamérica, cada una cargando historias de violencia o pobreza que los había empujado a intentar el viaje peligroso a México. Trabajó con María Elena, cuya hija adolescente había sido amenazada por miembros de pandillas en El Salvador, y quien ahora limpiaba oficinas en la noche mientras estudiaba para pasar el examen que le permitiría trabajar como enfermera en México. Estaba Roberto, cuya pequeña granja en Guatemala había fallado después de años de sequía, quien encontró trabajo como jornalero en construcción, pero soñaba con ahorrar suficiente dinero para traer a su esposa e hijos a unirse con él en la Ciudad de México. Cada caso requirió que Rosa navegara diferentes agencias y sistemas, abogara con oficiales de inmigración que parecían ver cada aplicación con sospecha, coordinara con abogados que donaban su tiempo, pero tenían disponibilidad limitada para clientes que no podían pagar tarifas del mercado por representación legal. Rosa aprendió a escribir cartas convincentes explicando por qué familias merecían protección de asilo, a organizar documentación que probara sus reclamos de persecución, a preparar sus clientes para entrevistas donde errores nerviosos podrían resultar en deportación de vuelta a los peligros que habían escapado. El trabajo era emocionalmente demandante de maneras que Rosa no había anticipado cuando aceptó la posición. Absorbía el trauma de familias que describían golpizas y amenazas que habían soportado. Presenciaba el miedo de padres que se preocupaban constantemente sobre la seguridad de sus hijos. Veía el agotamiento de gente que trabajaba múltiples empleos, pero todavía no podía pagar vivienda o atención médica adecuada. Rosa se encontraba quedándose tarde muchas noches para consolar clientes que se quedaban durante citas, ofreciendo pañuelos y presencia silenciosa mientras lloraban por los países que habían sido forzados a dejar atrás, los miembros de familia que tal vez nunca verían de nuevo, los sueños que habían abandonado en favor de supervivencia básica. Pero el trabajo también proporcionó recompensas que el servicio doméstico nunca había ofrecido. Cuando Carmen recibió aprobación para su aplicación de asilo y pudo legalmente permanecer en México con sus hijos, abrazó a Rosa con lágrimas de gratitud y alegría que validaron meses de preparación cuidadosa y abogacía. Cuando María Elena pasó su examen de enfermería y aseguró una posición en una clínica comunitaria donde podía ayudar a otras familias inmigrantes, acreditó a Rosa con enseñarle que la persistencia podía superar obstáculos aparentemente imposibles. La petición exitosa de Roberto para traer a su familia a la Ciudad de México resultó en una celebración en Nueva Esperanza, donde su esposa e hijos conocieron a la mujer que había hecho posible su reunión. La experiencia creciente de Rosa en ley de inmigración
y servicios sociales la llevó a oportunidades de liderazgo dentro de la organización. Fue promovida para supervisar otros defensores clientes, entrenando nuevos miembros del personal en la combinación de conocimiento legal y sensibilidad cultural que la asistencia efectiva a inmigrantes requería. Sus talleres sobre entrega de servicio informada por trauma atrajeron asistentes de otras organizaciones sin fines de lucro a través de la Ciudad de México, profesionales que reconocieron que las perspicacias de Rosa venían de experiencia vivida en lugar de estudio académico, pero no eran menos valiosas por esa fundación auténtica. La promoción vino con un aumento de salario que finalmente permitió a Rosa mudarse de su departamento estudio, apiñado a una pequeña unidad de una recámara en un barrio más seguro. El nuevo departamento tenía una cocina real, donde podía cocinar comidas en lugar de sobrevivir con comida preparada en una parrilla eléctrica, ventanas que daban a un jardín de patio en lugar de un estacionamiento y, más importantemente, suficiente espacio para que Miguel visitara durante sus descansos universitarios, sin dormir en el piso. El departamento no era lujoso por cualquier estándar, pero para Rosa representaba triunfo sobre la inseguridad económica que había ensombrecido su vida adulta, prueba de que trabajo estable y ahorro cuidadoso podían eventualmente llevar a circunstancias mejoradas. La madre de Rosa, ahora de 73 años y manejando su diabetes con medicamento que el salario mejorado de Rosa hacía confiablemente asequible, visitó el nuevo departamento por primera vez en el cumpleaños 54 de Rosa. Se sentaron juntas en la mesita de comedor de Rosa, bebiendo café de tazas que combinaban que Rosa había comprado como celebración de tener un verdadero hogar en lugar de refugio temporal. La madre de Rosa se maravilló del éxito de su hija, no solo la promoción y mejor departamento, sino la transformación de alguien cuyo potencial había sido limitado por necesidad económica en una profesional cuya experticia era buscada por colegas y valorada por supervisores. La conversación esa tarde tocó los años de lucha que habían precedido la estabilidad actual de Rosa, los periodos cuando se había preguntado si sacrificio y trabajo duro alguna vez llevarían a algo más allá de mera supervivencia. La madre de Rosa le recordó de la hija adolescente que había trabajado fines de semana en adición a asistir a la escuela, quien había contribuido sus pequeños salarios a gastos familiares en lugar de ahorrar para universidad, quien nunca se había quejado sobre las elecciones que el sacrificio requirió, pero siempre había mantenido fe en que mejores circunstancias eran posibles a través de paciencia y persistencia. Mirando hacia atrás a su empleo con la familia Wentworth, desde la perspectiva de su nueva posición, Rosa podía ver cómo aún esa experiencia difícil había contribuido a su éxito actual. Las habilidades que había aprendido manejando un hogar complejo se habían traducido directamente en coordinar servicios para familias inmigrantes cuyas necesidades eran a menudo urgentes y multifacéticas. Su experiencia navegando las dinámicas emocionales de una familia en duelo la había preparado para proporcionar apoyo a clientes cuyo trauma requería sanación junto con asistencia práctica. Aún el rechazo inicial de Carlos de su petición de ayuda y su reconocimiento posterior de su valor habían enseñado a Rosa lecciones valiosas sobre abogar efectivamente por los vulnerables mientras mantenía dignidad profesional cuando enfrentaba resistencia institucional. Rosa ocasionalmente pensaba sobre Madison y Tyler, preguntándose cómo habían crecido durante los años desde su partida de su hogar. Esperaba que hubieran llevado hacia adelante algunas de las lecciones sobre empatía y respeto que sus conversaciones habían explorado, que su privilegio hubiera sido templado por conciencia de cómo la mayoría de la gente vivía y trabajaba. A través de contactos mutuos en la comunidad de trabajadores domésticos, Rosa se enteró de que Carlos, de hecho, había comenzado a tratar personal doméstico subsecuente con mayor consideración, que Madison estaba estudiando trabajo social en la universidad y que Tyler había comenzado a ser voluntario en un refugio para indigentes como parte de sus requerimientos de servicio comunitario de preparatoria. Estas actualizaciones sugirieron que la influencia de Rosa en la familia Wentworth había durado más que su empleo ahí, que su ejemplo de dignidad silenciosa y compasión había echado raíces de maneras que continuaron formando sus elecciones mucho después
de que su presencia física se había ido. El conocimiento proporcionó a Rosa satisfacción de que su tiempo en su hogar había logrado algo más allá de mera supervivencia económica, que su trabajo ahí había contribuido a su crecimiento como seres humanos, así como su confort material. Pero la satisfacción más profunda de Rosa venía de su trabajo actual con Nueva Esperanza, la oportunidad diaria de ayudar familias a navegar sistemas que podían proporcionar caminos hacia estabilidad o crear obstáculos adicionales para el éxito. Cada cliente que asistía representaba a alguien cuyo potencial de otra manera podría haber sido desperdiciado debido a barreras de lenguaje o falta de familiaridad con burocracia mexicana, cuyos hijos podrían lograr sueños que habían sido imposibles en los países de origen de sus padres. La abogacía de Rosa abrió puertas que podrían haber permanecido cerradas, conectó familias con recursos que podían prevenir crisis y proporcionó esperanza de que supervivencia eventualmente podía llevar a algo que se acercaba a prosperidad. Las familias inmigrantes que Rosa sirvió le recordaban diariamente del coraje de sus propios padres al dejar todo familiar para buscar mejores oportunidades para sus hijos. La determinación que presenciaba en clientes que trabajaban múltiples empleos mientras aprendían español, que compartían departamentos apiñados con familia extendida para ahorrar dinero para la educación de sus hijos, que mantenían orgullo a pesar de la condescendencia que enfrentaban de gente que los veía como cargas en lugar de contribuyentes a la sociedad mexicana, reflejaba la propia historia de su familia de sacrificio y persistencia. El trabajo de Rosa también la puso en contacto con otros profesionales que habían logrado éxito, a pesar de empezar de trasfondos similares al suyo. La abogada que supervisaba la clínica legal de Nueva Esperanza era la hija de trabajadores agrícolas que había ganado su título en Derecho mientras apoyaba a 3 hijos como madre soltera. El trabajador social que coordinaba servicios de salud mental era él mismo un inmigrante de Guatemala, que había aprendido español viendo televisión después de que sus turnos de construcción terminaran cada noche. Sus historias proporcionaron a Rosa un contexto más grande para su propio viaje, evidencia de que el logro individual era posible dentro de sistemas que a menudo parecían diseñados para prevenir avance por gente de trasfondos de clase trabajadora. Mientras Rosa se acercaba a su segundo aniversario en Nueva Esperanza, comenzó a considerar posibilidades para educación adicional que podría expandir su habilidad para ayudar familias inmigrantes. La organización ofrecía asistencia de colegiatura para empleados que querían buscar títulos relacionados con su trabajo, y Rosa estaba explorando programas de trabajo social que construirían sobre su experiencia práctica mientras proporcionaban marcos teóricos para entender trauma y recuperación. La perspectiva de regresar a educación formal después de décadas en la fuerza laboral se sentía intimidante, pero emocionante, una oportunidad de honrar la curiosidad intelectual que necesidad económica la había forzado a suprimir durante sus años más jóvenes. La historia de Rosa continuó desarrollándose en direcciones que no podría haber predicho durante esos viajes matutinos tempranos en micro a la mansión Wentworth, cuando su horizonte parecía limitado al ciclo infinito de limpiar y organizar y regresar a casa a incertidumbre económica. Su viaje de trabajadora doméstica invisible a defensora respetada ilustró posibilidades que existían para gente cuyo potencial había sido pasado por alto por sistemas educativos y económicos que a menudo fallaban en reconocer talento en paquetes inesperados. Pero quizás más importantemente, la historia de Rosa demuestra que dignidad y valor no dependen de validación externa o éxito material, que el carácter se revela a través de elecciones diarias en lugar de momentos dramáticos, que los cambios más profundos a menudo ocurren gradualmente a través de actos acumulados de coraje y compasión. Su influencia en la familia Wentworth, su éxito en Nueva Esperanza y su impacto en las familias inmigrantes que servía a todos crecieron de la misma fundación de fuerza silenciosa que la había sostenido a través de años de invisibilidad y lucha. Los ciclos continúan. Otros trabajadores domésticos viajando en micros a través de la oscuridad de la Ciudad de México hacia trabajos que proporcionan supervivencia económica, pero poco reconocimiento. Otras familias navegando sistemas burocráticos
que pueden sentirse deliberadamente diseñados para excluirlos de oportunidad, otros individuos descubriendo que su potencial se extiende más allá de las limitaciones que otros han asumido sobre sus capacidades. El ejemplo de Rosa proporciona esperanza de que estos ciclos pueden ser interrumpidos por reconocimiento, por oportunidad y por la creencia persistente de que todos merecen dignidad sin importar sus circunstancias económicas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo nunca? Quizás has sido la que enseñó paciencia a un patrón impaciente, mostrado fortaleza a alguien que pensaba que riqueza significaba poder, demostrado que la dignidad no requiere ropa de diseñador o coches caros. Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita recordar que su fuerza silenciosa importa, que su trabajo tiene valor más allá del sueldo, que el respeto es algo que merece simplemente porque respira y trata y se preocupa. Para más historias emotivas sobre mujeres cuyo coraje cambia vidas de maneras que nunca imaginaron, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje con nosotros. Nos vemos en la próxima historia, donde gente ordinaria descubre su valor extraordinario.